Hay un maíz en el mundo, colocado en el mismo trayecto de la col, oriundo del salcoche, colocado en una inverosímil cosecha bendecida por el sol, sencillamente frutal ¿Podría y explicar un vegetal, poco su experiencia como artista y lo sencillamente que hace agreste y y has hecho? despoblado. Bueno, mi experiencia en el arte ha sido un camino en el que he aprendido mucho. He tenido la oportunidad de participar en diferentes disciplinas, creando de diferentes maneras. Actualmente, por ejemplo, tengo trabajos como actor, trabajo en el Teatro Utopía, soy actor del primer elenco. Aquí he tenido la oportunidad de hacer diferentes obras, también he dirigido obras de teatro. Y en cine también he trabajado como actor en varios cortometrajes. Aparte de eso, hace unos años también empecé a dibujar. Tuve exposiciones individuales, colectivas, y en la literatura también he tenido la oportunidad de crear y contar historias. He escrito cuentos que se han publicado, por ejemplo, en una antología del taller de narradores, y he tenido la oportunidad también de ganar en algunos concursos literarios por algunos de mis cuentos, y sigo escribiendo. Quiero publicar algún día un libro de cuentos, y nada, también en la música incursioné pues, con La Ñapa, que es un grupo de hip hop que creamos hace unos añitos, hace como algunos 4 o 3 años. La idea surgió muy espontánea y nosotros no esperábamos que el proyecto tuviera ese boom que tuvo entre muchos oídos jóvenes, por ejemplo. En ese proyecto lo que hemos hecho es crear música con crítica social muy fuerte, tanto al sistema político como a fenómenos sociales, etc. Y ya eso en la parte de la música, que también musicalmente es un proyecto muy experimental. Ahora mismo el proyecto está en pausa, pero no dudo que en un futuro cercano volvamos con algo nuevo y a crear, siempre creando en las diferentes áreas en que me desenvuelvo. ¿De dónde nace la idea de ser artista, actor, cantante? Sí. Más que una idea o una elección o un plan que yo tuve de ser artista y creador, es algo que surgió en mí más, o sea, no es una elección, es algo que simplemente fui descubriendo que yo era mientras iba creciendo. Me crié en un ambiente muy artístico, influenciado por mis padres, sobre todo por mi padre, que estaba muy inmerso en el ambiente cultural de la ciudad y todo eso. Entonces yo tuve la oportunidad desde muy pequeño de involucrarme en ese ambiente, conocer el mundo de las artes plásticas, de la literatura, del teatro, de la música. Y en mi adolescencia fui descubriendo que el arte me permitía comunicarme y expresarme de una manera de una manera sin igual. El arte es un medio de comunicación que te permite conectar con los demás, trascendiendo lo que es una comunicación en la cotidianeidad, porque tú puedes expresar emociones, sentimientos, pensamientos que quizás no son tan fáciles de expresar en el lenguaje común. Entonces me sirvió mucho para eso. Ser artista fue más como un descubrimiento que tuve, y es como ese concepto de la libertad que me da, por ejemplo, subirme a un escenario o una hoja en blanco, etc. Eso yo relaciono como eso, con la libertad y también la comunicación, el crear y el contar historias también. Cuando le presentan un guión teatral o cinematográfico,
¿Qué tiene en mente cuando elige participar en una obra o película? Bueno, lo primero que hago es evidentemente leer el guión, pero una lectura también, vamos a decir, profunda o estudiada para entender bien qué me quiere comunicar el director con su historia y también su visión. Entonces, luego de eso, yo complemento eso que ya leí y estudié, por así decirlo, lo complemento con el diálogo, con un diálogo con el director para ampliar y abundar en esos temas, cualquier duda que yo tenga, etc. Y luego viene una parte muy importante para mí, que es qué yo quiero decir con lo que me están presentando. O sea, ok, ya el director tiene su voz y tiene algo que quiere decir, pero dentro de esa historia que él me presenta a mí para yo interpretar como actor, ¿qué tengo para comunicar o qué pienso o qué siento al respecto dentro de lo que cabe la posibilidad, sin alejarme, claro está, de la visión general que tiene la historia y eso, pero entiendo que el actor es un ente activo, es un creador, es un artista, no es simplemente yo seguir órdenes, por así decirlo, porque no creo que el arte sea como un trabajo tan mecánico y me gusta trabajar, por ejemplo, con directores que me den cierta libertad para yo aportar cosas de mí a la creación. ¿Podría expandir un poco más el aspecto, ¿no?, cultural de tu padre y cómo en un sentido te ha inspirado, ¿no?, a hacer tu trabajo? Claro, mi padre fue una figura muy importante en la ciudad en el aspecto del arte. Él era poeta, dibujaba, pintaba y escribía en general. Entonces, definitivamente, cuando uno tiene una relación tan cercana con una persona tan talentosa y con tanto conocimiento, uno de alguna manera u otra se ve influenciada, y también una persona con la que yo pude compartir mucho, lejos de que fuera mi padre. O sea, no solo en esa relación paternal, sino como una persona con la que podía hablar de diferentes temas y con una cultura amplísima. Entonces, eso evidentemente influyó en mí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El hecho de que en muchos de sus libros de poemas, por ejemplo, él se influenciara en nuestra experiencia cotidiana y lo plasmara en su poesía, a mí como niño me sorprendía, porque hay una anécdota, por ejemplo, que cuando yo era niño, un día yo me levanté y le dije la frase, la noche me castigó. Yo ni recuerdo bien por qué dije eso, ni recuerdo haberlo dicho, pero lo dije, y él escribió un poema con base en eso. Entonces, también en el día a día, mi casa era un ambiente muy creativo, por así decirlo. Siempre vivíamos contando historias entre nosotros, inventándonos cosas, y como que eso impacta a uno y quizá de alguna manera influencia en que uno haya entrado a este mundo artístico.
¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es su criterio de la literatura dominicana? Ok. De la literatura dominicana, yo no me siento una autoridad para dar mi opinión de, de qué está pasando en la literatura dominicana per se, ni de dar un juicio o un criterio, pero sí puedo decir que conozco gente que está escribiendo y es muy interesante lo que está haciendo. ¿Podría hablarnos un poco acerca de los premios que usted ha ganado que usted ha ganado? Sí. Ok, en literatura, no es que yo he ganado muchos premios, pero sí algunos cuentos míos lo han reconocido, por ejemplo en el concurso de Radio Santa María y recientemente en Funglode también. Y si tiene tiempo, es posible dejarnos saber, por ejemplo, los títulos, quizás de uno o dos cuentos y el tema que trata. Ok, tengo varios cuentos, algunos sin publicar y otros que estoy trabajando. Y eso de los concursos que mencioné, que recibieron un reconocimiento, que abordan el tema, el género de la ciencia ficción. Es como una ciencia ficción en el contexto dominicano, con temas que pueden aplicar directamente a la República Dominicana, como explorar esa relación entre los avances tecnológicos y algunos aspectos de la sociedad dominicana y ver cómo interactúan entre sí, siempre haciéndome la pregunta, ¿y qué pasaría si tal cosa? Entonces, algunos de los cuentos, por ejemplo, uno de los cuentos se llama Sereno, ese tiene que abordar el tema de la inteligencia artificial. Entonces, tengo, por ejemplo, un par de cuentos que abordan el tema de la inteligencia artificial, que aunque ese no sea, digamos, como el tema principal de cada uno, sí es un tema que está en ambos. Uno se llama Sereno, el otro se llama Laia. Eso, hay uno ya publicado, el Sereno, que se puede encontrar en una antología de Radio Santa María, y hay otro que lo van a publicar próximamente, el Laia, en una antología de Funglode. Entonces, cada uno de estos cuentos aborda la inteligencia artificial, pero tratando otros temas también locales, como puede ser, por ejemplo, lo de la violencia de género y la sociedad dominicana en general, muchas cosas que se ven aquí, muchos de los problemas sociales que tenemos y eso. ¿Qué temas en general piensas deberían tener más exposición dentro de las artes? Siempre el tema es algo que va con el artista, como que el artista puede sentir más admiración por un tema que por otro, pero entiendo que no podemos pasar por alto la situación que está viviendo el mundo en general, con los avances tecnológicos que vienen y también suman a ese proceso que se está viviendo. Entiendo que hay situaciones en el mundo y por los medios de comunicación, estas situaciones pueden sobrecargar a uno y también que uno sienta que todo es muy ambiguo, todo lo que está pasando. Entonces, para mí siempre ha sido interesante la ciencia ficción por eso, porque aborda como esos avances tecnológicos, pero qué hacen en el humano y cómo el humano le da el uso también. Entonces, aparte de eso, hay una parte social que es muy importante, que es como sociedad, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces eso es un tema que a mí me parece que siempre va a estar vigente, porque así al ritmo en que va la humanidad y al paso en que va, siempre está la pregunta de a dónde vamos como humanidad, y es algo que yo he querido intentar explorar en algunos de mis trabajos artísticos, a dónde vamos. Esa es una pregunta. ¿Qué opina del estado actual de la República Dominicana? Bueno, una palabra que yo tendría para explicar esa situación es que es
inexplicable, es difícil de uno procesar todo lo que está pasando, porque están pasando muchas cosas en el ámbito político, en el ámbito social, y ahí es que, como mi rol como artista y como ente de esta sociedad, yo creo que ahí es que toma más valor, y que siento que lo veo también como algún tipo de responsabilidad o algo así, aunque no lo siento como una obligación. Sí entiendo que le veo sentido a hacer arte, porque bueno, estamos en un país en el que las instituciones del gobierno e incluso privadas están sumidas en una corrupción a una escala gigantesca, colosal, y aunque no es el único problema que hay en el país, sí entiendo que es un mal que afecta a todos los estratos de la sociedad, y a nosotros como artistas también nos afecta. Entonces, entre tanta corrupción y otros fenómenos sociales que se están dando, uno como creador tiene muchísimo material para uno trabajar y comunicar y establecer un diálogo con la sociedad, que una parte significativa de la sociedad también está consciente de lo que estamos viviendo, se preocupa por eso, y quizá tiene los medios de las redes sociales, por ejemplo, y eso, pero con el artista se establece un diálogo más íntimo. A propósito de la situación general del país, yo últimamente he hablado con algunos amigos que yo en teatro, por ejemplo, y en la música, e incluso en algunas cosas de literatura que he hecho, siempre tiendo a hacer sátira de la sociedad, crítica social mediante la sátira, y digo, wow, pero es que en el país ahora mismo la cosa, y eso global también, pero aquí se ve reflejado en una manera muy peculiar. Yo digo, wow, me la están poniendo difícil como persona que hace sátira, porque la realidad misma se va satirizando ella misma. O sea, la realidad supera la ficción. Hay veces que se satiriza un tema, pero cuando tú vienes a ver lo que sí, o sea, cómo se sigue desarrollando ese tema, tú te das cuenta que sin intervención artificial de ningún tipo, ese fenómeno se volvió incluso más satírico y más inverosímil que lo que tú creaste como artista. Entonces ese es un reto. Esta realidad tan pintoresca y tan increíble, como uno como artista puede satirizarla, es un reto en realidad. Sí, es un reto como artista. Entonces está la corrupción, por ejemplo, también está el tema de las generaciones jóvenes que vienen creciendo en este mundo con tanto acceso a la información, y en el que el mundo del entretenimiento también tiene una fuerte influencia. Entonces, tanta información y tantas cosas que pasan puede parecer abrumador, me imagino, a la juventud. Yo como joven también me abruma todo eso, y de ahí yo creo que de esa relación entre lo que pasa y cómo se recibe esa información en la juventud se derivan muchísimos fenómenos sociales que muchas veces la gente quiere atribuir como causales. Por ejemplo, con la música urbana, que dicen, ok, esa música está dañando la mente de los jóvenes, lo suelen atribuir como una relación causal, pero quizás esa relación es un poco más compleja, y esa música es parte de ese ciclo que se da ahí en la relación entre sociedad, lo que está pasando. No necesariamente es una causa, sino puede verse incluso como una consecuencia, o más que una consecuencia. Como artistas tenemos que aportar lo nuestro, siempre alzar nuestra voz,
Lo injusto hay que denunciarlo sin miedo y eso es. ¿Qué consejo tiene para cualquier joven o persona que esté interesada en incursionar en el arte? El primer consejo sería: hagan arte, háganlo, comuníquenlo. Porque hay gente que entiende, hay gente que más que hacer arte, quisiera ser como un artista, no necesariamente hacer arte, como que confunden. Y como está muy ligada al entretenimiento, al arte, hay veces que la gente dice: ah, mira, yo quiero ser famoso o quiero tener estilo de artista o algo así. Entonces, como aprender a diferenciar qué es lo que tú quieres. ¿Tú quieres hacer arte o tú quieres ser como un artista o algo así? Entonces, si quieres hacer arte, para hacer arte hay que hacer arte. Entonces, lo segundo sería, hay una frase que creo que es de Stevenson que dijo que el arte es como un juego, pero para hacer arte hay que jugar con la seriedad con la que juega un niño. Entonces conlleva disciplina, conlleva también pasar trabajo, como hay muchas cosas en la vida que uno pasa trabajo. Y vamos a decir que el aspecto aquí en República Dominicana, sobre todo, sabemos que es un país que no es el país que tiene más oportunidades del mundo para los artistas, pero si usted se siente con la necesidad de comunicar, de decir y de transmitir, etcétera, hágalo, haga arte porque es necesario y es algo que yo me digo a mí mismo también. ¿Podría hablarnos un poco de los temas que le gustaría explorar? Sí, hay temas que me llaman mucho la atención, como es el aspecto místico religioso dominicano, el sincretismo religioso y todo eso que en mi literatura quisiera explorar. He escrito algunas cosas de eso y me gustaría seguir explorando por ahí. También, tanto en lo teatral como en la literatura, hay algo que me llama mucho la atención y es eso del tigueraje dominicano. He tenido la oportunidad de interpretar varios tigres dominicanos, por ejemplo, y en literatura también me interesa entrarme en ese mundo de explorar la mentalidad del tigre y cómo el tigre se enfrenta a esta sociedad actual y qué nos dice el tigre a nosotros de algo superior a él, como sería ya el país o algo así. Entonces esos son temas que siempre me llaman la atención y que espero seguir explorando en las distintas áreas. Prometo noche más caliente que Cienfuegos, Villamella, Capotillo y la Cañita. Desde luego no tienes que hacer nada, ganado tiene tu puesto. Ya estoy desesperado por bajarte los impuestos. Date esto que muchas cosas podemos lograr. Sé que te pone loca con mi conteo manual, pero pa' que tú no creas que soy un vulgar, oye esta poesía que me puse más formal. Un país sin tu luz es como todo apagado. Vamos a olvidarnos de las cosas del pasado, de los 12 años y del benefactor. Olvida tú esos tigres, incluyendo al león. Ni bonogas, ni pica pollo, ni siquiera un poterrón pueden utilizarse para comprar tu corazón. Mami, olvídate del tollo y de la impunidad. Yo sé que el picapollo es tu debilidad. Dame tu corazón, dame tu identidad. Quédate conmigo 4 años más. Mami, tú no eres elecciones, pero te voy a robar. Por ti yo me paro 500 horas frente a la Junta Central. Esta noche vamos a ganar con 69%. Tú me dices cómo te gusta, si digital o manual. Soy tu ladrón, tu Félix Bautista, mami. Soy tu ladrón, tu Félix el gato. Soy tu ladrón, tu Félix el gato. Soy tu ladrón, tu Félix el gato.
Mami, olvídate del tollo y de la impunidad. Yo sé que el picapollo es tu debilidad. Dame tu corazón, dame tu identidad. Quédate conmigo 4 años más. 4 años más. 4 años más. 4 años más. En 4 años más en la costilla, enseguidilla con Margarita.